Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos y bienvenidas. Empezamos el acto de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad aquí en Santa Coloma. Bueno, tenemos la verdad es que un acto muy chulo por delante porque ahora se va a hacer una bienvenida con personas que me quiero mucho. Después va a haber una presentación de un vídeo que se ha hecho con todo el cariño del mundo y aparecen muchas personas y entidades de aquí de la ciudad. Y para finalizar tendremos una mesa redonda donde estarán personas que llevan proyectos inclusivos dentro de la ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues voy a presentar la mesa, que antes de nada quiero dar las gracias porque antes lo comentaba a una de las personas que parece que hoy hayan estrenado disco y están haciendo la tournée por ahí, y entonces quiero agradecer enormemente a Jesús y a Ana, que han empezado bien por la mañana y van a acabar bien por la noche, de estar en diferentes actos, pero yo os agradezco que hayan venido aquí a Santa Coloma, bueno, que hayan estado presentes online aquí a Santa Coloma, que bueno, algo tenía que tener el COVID, y es que, bueno, seguramente si hubiera sido presencial no habrían podido estar, y de esta manera pues las redes nos acercan a que puedan compartir este espacio con nosotros. También quiero disculpar a la alcaldesa, Andrea Parlón, que es que justo a la misma hora tenía un compromiso ineludible, pero no quiero dejar de recalcar el compromiso que tiene siempre con las personas y las políticas de discapacidad. Ahora ha sido el 25N, se habla mucho de que lo personal es político en el feminismo, y en la discapacidad también lo personal es político, porque lo que nos pasa a las personas con discapacidad se tiene que llevar a la política y se tienen que impulsar políticas. Y entonces, y en este caso, pues nuestra alcaldesa es una de las personas que tiene claro que tiene que impulsar las políticas, se compromete tanto como con las personas como con lo que le sucede y la realidad de las personas con discapacidad, y eso pues hace que Santa Coloma sea lo que dice el vídeo, ¿no? Que es una ciudad muy amable, que tenemos que seguir trabajando, por supuesto, todos conjuntamente y todas, pero que es muy importante que haya ahí pues la persona que manda en la ciudad que esté al frente, ¿no? de ese trabajo conjunto. Y nada más, yo no quiero hablar mucho más porque para eso están las personas importantes que vienen ahora. Os voy a presentar. Por un lado tenemos a Bárbara Ferrer Escobar, que es nuestra teniente de alcaldesa de Derechos Sociales y Ciudad Educadora. Después tenemos al señor Jesús Celada Pérez, que es director general de Políticas de Discapacidad de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. También dirige el Real Patronato sobre Discapacidad. Y después tenemos a la señora Ana Peláez Narváez, que es miembro del Comité CEDAW de las Naciones Unidas. También es vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad. Ana también está en la Fundación CERMI Mujeres, es una mujer que ha hecho muchísimo activismo con las mujeres con discapacidad y la discapacidad aquí y fuera de aquí. Y nada, os voy a dar la palabra, y como dice Ana Peláez, que la ha escuchado en muchos webinarios, en este caso, Bárbara, tuya es la palabra. Pues muchas gracias, Carmen, y buenas tardes a todas y a todos, y gracias por acompañarnos en este acto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy es un día especial no solo por la conmemoración que hacemos, sino por la manera de hacerla. Normalmente y desde hace muchos años el Día Internacional de las Personas con Discapacidad lo vivimos en nuestra plaza de la Vila, lo vivimos lleno de actividades, de familias, de personas con o sin discapacidad que utilizan el juego y otras actividades para tomar conciencia de la existencia de la discapacidad. Hoy esto no ha podido ser así, pero como dicen y ha comentado también Carmen, cuando se cierra una puerta se abre una ventana, y hoy lo que sí que tenemos es el placer de poder contar con nuestros dos ponentes, con Jesús Celada y con Ana Peláez, de los que sabemos y agradecemos que hagan el trabajo tan incansable que sabemos que hacen por el bienestar de las personas con discapacidad, y que quiero agradecer mucho su presencia y su tiempo en este acto, porque como ha dicho Carmen antes y nos ha explicado también Jesús antes de conectarlos, están enganchando un acto con otro. Aprovecho también para dar las gracias a Daniel Cabañas, Carla Carísim y Alex Siurana, que después estarán con nosotras en la mesa redonda y nos explicarán sus experiencias de trabajo con las personas con discapacidad.
Agradecer también a todas les entidades que forman parte de la taula d'entitats de persones amb discapacitat, entidades como CENFIS, Fundación Tallers, la ONCE, el AMPA de Josep Sol, Caminando con Bruno, el Parc de Salut Mar, Aspanide, Temique, Alquimistas Teatra, y espero no dejarme a nadie, pero si me dejo a alguien también agradecerlo igual, porque hacéis un trabajo cada día con las personas con discapacidad de Santa Coloma, que es de agradecer y es de valorar, y especialmente también quiero agradecer a estas entidades que han contribuido a planificar y readaptar el día de hoy, porque sé que no ha sido fácil. Y con la situación del COVID, primero teníamos unas ideas, luego sé que tuvieron otras y se han tenido que ir adaptando lo mejor que han podido hasta conseguir este acto, que creo que es muy potente y va a ser muy interesante. Quiero agradecer también al personal técnico y del Ayuntamiento de Santa Coloma, que han gestionado y que gestionan día a día las políticas de discapacidad de nuestra ciudad. Y también agradecer a nuestra moderadora, a la Carmen Arana, no solo por el acto de hoy, Carmen, que también te lo agradezco, sino por tu función como comisionada de políticas de discapacidad aquí en el Ayuntamiento y el acompañamiento que me haces cada día y esas gafas de discapacidad que me has dejado para ver un poquito mejor la discapacidad en nuestra ciudad. Santa Coloma de Gramenet es el segundo municipio del área metropolitana de Barcelona con más porcentaje de personas con discapacidad. Esto significa más o menos el área metropolitana tiene una media en torno al 8% y en Santa Coloma a día de hoy hay unas 11.500 personas con discapacidad reconocida, lo que representa el 9,7% de la población, que no es cosa menor. Personas que por alguna condición específica ven afectada su forma de interactuar o de participar plenamente con el entorno. No son personas minusválidas, no son personas discapacitadas y no son personas con capacidades diferentes, son personas con una discapacidad. Yo creo que esto es un término y es una terminología muy importante. O sea, estas personas son personas. Lo que pasa es que les ha tocado, por las circunstancias de la vida o por XXX, convivir con una discapacidad. Y nuestra obligación y nuestro deber como ayuntamiento es asegurarnos que estas personas puedan tener una vida tan inclusiva como sea posible, que puedan alcanzar todos los derechos que alcanzamos el resto de los ciudadanos y las ciudadanas. Desde hace mucho tiempo el Ayuntamiento de Santa Coloma es muy consciente de este deber que tiene con su ciudadanía y hacemos una apuesta política clara y la hemos hecho durante los diferentes mandatos. A modo de ejemplo, en Santa Coloma tenemos el Pacto Ciudadano para la Accesibilidad Universal, que se realizó a través de un proceso participativo donde estaban representadas los diferentes agentes sociales de la ciudad, la ciudadanía, las administraciones, las entidades, y se trabajó sobre la elaboración de las bases para el Plan de Accesibilidad Universal, que tiene como objetivo conseguir un municipio plenamente accesible, que esto es un objetivo que se dice muy rápido, pero que no es tan fácil. Este plan es un plan que continuamos trabajando y se está trabajando actualmente y creo que, y quiero poner en valor también, porque una de las partes que yo considero que es de las más interesantes o que me gusta siempre poner en valor para que este proyecto se pueda conseguir es el trabajo transversal que hacemos con el resto de departamentos del ayuntamiento. La colaboración que tenemos con las compañeras de cultura, la colaboración que tenemos con las compañeras de vía pública, de igualdad, compañeros de educación, entre otras áreas, porque es que las tendría que decir todas, yo creo que es un claro trabajo y una clara herramienta que nos puede ayudar a conseguir esta accesibilidad plena, como comentábamos. Esto lo que hace es que el trabajo hacia la discapacidad no solo quede en nuestra área, sino que el resto de equipos políticos, pero también equipos técnicos, que yo creo que eso también es importante, sean conscientes de la dificultad y que tenemos que intentar minimizarlas y si puede ser eliminarlas, pues sería ya perfecto del todo. Por otro lado, como todos sabéis, imagino, desde el equipo de gobierno trabajamos cada mandato en un plan de acción municipal, que no deja de ser una hoja de ruta y de compromisos con la ciudadanía. Y esta vez nos hemos fijado diferentes objetivos relacionados con las personas con discapacidad que iremos cumpliendo a lo largo del mandato. Pero igual de importante que es tener unos objetivos, es importante tener dinero para poder cumplir estos objetivos. Entonces, el presupuesto destinado a las personas con discapacidad de este año se ha duplicado respecto al año anterior, llegando a invertir más de 1 millón de euros. Y yo creo que eso también es importante poder ponerlo sobre la mesa.
Permitirme también y añadirle el valor de la figura, que ya lo hemos comentado antes, de la comisionada de discapacidad, en este caso es Carmen, que su función, además de ayudarme a ver el mundo con otras gafas, también es la de ayudar a supervisar esta visión transversal de trabajo con el resto de áreas. O sea, es una figura que es muy necesaria porque da como un sentido, da forma, digamos, le pone el lacito a toda la estructura dentro del trabajo del ámbito. Como teniente de alcaldesa de este área, la verdad es que durante todo este tiempo he podido ver y hacerme cada día más consciente o más a la idea de las dificultades y desigualdades que representa vivir con una discapacidad. Las diferencias en la integración y en el bienestar de la ciudadanía. Cosas que son como muy simples, ¿no? Como ir a comprar la ropa, ir al cine, compartir un momento tomándose algo en la Plaza de la Vila o en cualquier otro bar o restaurante de nuestra ciudad. Simplemente vivir de manera autónoma, que son actos muy comunes para nosotros, se hacen mucho más complicados para personas con discapacidad. Y no solo por la discapacidad en sí, sino porque además añadimos dificultad como sociedad. O sea, duplicamos y triplicamos esta desigualdad. Y aprovecho también que tengo el micro abierto, que nadie me lo puede cerrar, para comentar la situación, que seguramente Ana luego también nos comentará un poquito más, quizás, sobre que viven las mujeres con discapacidad. Opresión por ser mujeres y discriminación por tener una discapacidad. O sea, más del 50% del colectivo de personas con discapacidad tienen que sufrir el sistema patriarcal en el que estamos viviendo, que permite que la violencia machista, que son las más presentes y las más graves de la sociedad, porque además la violencia machista atraviesa de manera estructural a toda la población, independientemente de la edad, del origen, del nivel adquisitivo o de los estudios. Y en muchos casos quedan impunes, y no solo por los juzgados, sino también por la misma sociedad, que avala, refuerza e incluso me atrevería a decir que según qué escalas de violencia también incluso premia muchos actos violentos. En definitiva, y un poco en conclusión, sin querer irme de las ramas, por las ramas, perdón, hay que seguir trabajando diariamente y transversalmente con las personas con discapacidad, y digo con las personas con discapacidad y no para las personas con discapacidad, ya que el trabajo que se hace con el colectivo tiene que contar con el colectivo. Y ahora ya está, ahora sí vuelvo a agradecer la asistencia de los ponentes y los participantes que tenemos luego en la mesa redonda, el trabajo de las entidades, de los equipos del ayuntamiento y de toda la ciudadanía, que en definitiva hacéis diariamente con las personas con discapacidad y nada, y espero que la jornada de hoy sea productiva, enriquecedora y que os guste porque han trabajado mucho y sé que han puesto mucho cariño en ello. Muchas gracias a todos y a todas. Jesús, tuya es la palabra, como dice Ana. Pues me parece que es mi turno, ¿no? Me dice Carmen. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer, desde luego, participar aquí porque, además, cuando me refiero a ámbitos tan reducidos a nivel administrativo, territorial y de gestión como son los ayuntamientos, es donde más a gusto me encuentro, porque creo que son las políticas las más cercanas y las que de verdad afectan el día a día de las personas, ¿no? Así que agradecer a Carmen, que es una amiga ya de hace años y que con la que he compartido y he aprendido mucho. Veo a más Bárbara, que también te ha instruido mucho en el ámbito de la discapacidad, y la verdad es que es de agradecer tener a maestras como son Carmen, como es Ana también, pues en discapacidad, ¿no? Así que muchas gracias por invitarme, trasladar mis agradecimientos a la alcaldesa, a Bárbara, por supuesto, también por el contar, ¿no?, con la experiencia desde la Dirección General. Fijaros, tengo 10 minutos, pero no quiero extenderme tampoco mucho ni que suene muy rollo, ¿no? Y la verdad es que tenía varias maneras había pensado en varias formas de abordar y de explicaros un poco qué hacemos, qué no hacemos, pero creo, fijaros, que lo voy a enfocar de una manera un tanto distinta y que se me ha ido ocurriendo ahora según hablaba Bárbara, porque coincido en muchas de las cosas que planteaba. A ver, yo os voy a contar un poco mi recorrido por el ámbito de la discapacidad. Yo soy ingeniero de formación. Desafortunadamente no tenía a nadie en mi entorno con discapacidad y he estado durante casi 30 y tantos años. Bueno, puntualmente a lo mejor tenía algún roce con alguna persona con discapacidad porque, bueno, pues tenía algún compañero en clase que es verdad que tuvo discapacidad, pero por las circunstancias de la vida tampoco fue una relación muy buena ni tampoco muy fluida. Es decir,
bueno, ha pasado muy de largo, ¿no? Por mi vida. Y he sido parte de ese 75% de la población, casi 33 millones de personas, que en España no conoce la discapacidad. Entonces, cuando yo, siendo funcionario, siendo ingeniero en un ministerio, decido adentrarme en el mundo de la discapacidad, pues me puse, como venía de un anterior trabajo que era de diseccionar, de investigar, dije, bueno, voy a investigar qué es esto, ¿no? Primero, ¿cuántos son? ¿Cuántas personas con discapacidad hay en España? Los datos ya los conocéis, 3,8 millones de personas, 11 si extendemos a sus familias, en 1 de cada 4 hogares se convive con la discapacidad, es un porcentaje importante de la población, un 25%, muy importante, pero no olvidemos nunca que el otro 75% cada vez vamos haciendo que tengan más contacto con la discapacidad, pero en principio lo desconocen. Lo segundo era, vale, ya sé cuántos son, ¿cómo tengo que referirme a ellos? Y Bárbara lo ha explicado de maravilla, no quito ni una coma, ¿no? Es decir, personas con discapacidad, lo dice la Convención, lo dice la ONU, lo dice la legislación española, lo aceptamos, lo dicen los colectivos de las personas con discapacidad, es persona con discapacidad. No negamos en absoluto que la terminología evolucione, y seguro que de aquí a unos años probablemente se empleen otras expresiones, pero a día de hoy hay que seguir reivindicando y defendiendo que ante todo somos y son personas, ¿no? Y todos somos personas con discapacidad. El tercero era cómo se organizan. Y aquí es donde ya me llevé una muy grata sorpresa, ¿no? Ver que en España hay un tejido asociativo muy rico. Ha citado Bárbara muchas entidades del ámbito local, riqueza que llega a ver hasta 8.000 entidades en España, perfectamente estructuradas a nivel municipal, luego en comunidades y luego a nivel estatal, con un representante que es el CERMI, con entidades históricas que han hecho muchísimo por la discapacidad en España, como es la ONCE, pionera de la discapacidad, con toda su generosidad, colaborando con otras discapacidades y luego, además, a día de hoy, participando en proyectos incluso ya internacionales, como otras entidades que también superan ya las 5 décadas de historia. Y la verdad es que fue muy sorprendente y gratificante encontrarme que hay un tejido asociativo muy bien organizado, ¿no? La cuarta cuestión es, vale, ya sé cuántos son, cómo se organizan, cómo me tengo que referir a ellos, pero ¿qué piden? Y aquí me llevé una información que me supuso una sorpresa positiva y otra negativa. Y cuando vi qué son las demandas, cuáles eran las demandas del colectivo de la discapacidad, de las primeras estaban la educación, la formación y el empleo. Y aquí es donde yo dije, bueno, pero yo no tengo discapacidad y a mí también me ha preocupado la educación y el empleo. Luego, bueno, algo me une, algo nos une a la discapacidad y a la no discapacidad, ¿no? A las personas con y sin discapacidad, que es la formación y el empleo. Luego, yo que venía con un concepto paternalista, sobreprotector, pensando que me iba a tocar gestionar residencias, cuidar a personas con discapacidad, ver que estuvieran asistidas, ¿no? Yo que venía con esa concepción, resulta que me llevé una sorpresa y dije, joder, es que no se diferencia nada de lo que en el entorno que yo me he criado, me he educado, que es la universidad, una oposición, compañeros de la administración, no nos diferenciamos nada unas personas de otras. Luego, algo bueno se habrá hecho en España para que a día de hoy una de las principales preocupaciones del colectivo de la discapacidad sea precisamente la educación y el empleo. Digo que luego me llevé una noticia también triste y es ver que es verdad que tanto en el ámbito educativo como en el ámbito del empleo existe una discriminación por tener discapacidad. Todavía hay unos datos muy inferiores en el lado positivo, en la contratación, en el empleo, en la tasa de actividad, y muy negativos en el lado negativo, en las tasas de paro, en el acceso a la universidad, en estudios universitarios, en fracaso escolar. Es decir, al final es verdad que la discapacidad lo demanda primero como el resto de la sociedad, pero lo demanda razonablemente y con lógica, porque es verdad que está años luz, ¿no? Y para quedarme con lo positivo dije, bueno, pero vamos a ver, yo que soy de ingeniero y que venía de las ingenierías, vamos a analizar a ver ahora por qué nos ha llevado a España a tener una situación en principio positiva, es decir, que las personas con discapacidad demanden empleo y formación, a ver qué camino hemos hecho. Y la mejor manera de verlo para analizar ese camino es a través de la legislación española, ¿no? En el año 82, la LISMI, ya lo conocéis, establece una cuota que es la del 2% de la contratación de personas con discapacidad en las empresas ordinarias, a partir de 50 trabajadores, ¿no? Desde el año 82, en principio, va acompañada esa ley, creo recordar que el artículo 38 o 34, bueno, la ley le acompaña a ese artículo, le acompañan medidas de accesibilidad a espacios físicos, ¿no? Ya un primer gesto por la accesibilidad, pero importante la inclusión en el empleo. Ya en los años 80 empieza a haber incorporación a menor o a mayor medida, pero ya hay una obligación normativa a que las personas con discapacidad se incorporen al mercado laboral.
Y aquí yo os pregunto, cualquiera de vosotras o yo mismo, cuando aprobé las oposiciones, mi primer sueldo pues fue destinarlo a un curso de buceo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues normal, una persona con discapacidad, su primer sueldo, lo que le apetece es empezar a disfrutar la vida y se encontraba barreras constantemente. Y como las personas con discapacidad, si uno de los que trabajamos en este ámbito sabemos lo que supone, y es que rompen techos, auténticos techos de cristal en muchos casos y muchas barreras, pues se empeñaron en los años 80 y en los 90 vale, tú ponme barreras, pero yo me las voy a saltar, voy a seguir empeñado en en participar en la sociedad, ¿no? Afortunadamente, en el año 2003 ya llega una segunda ley, que es la Liondau, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, que ya habla e incorpora parámetros mucho más abiertos. Y tiene una serie de principios, 7 principios, quiero recordar, en los que hablan del diálogo civil, de la normalización, el diseño universal, la accesibilidad universal, el diseño para todos, la transversalidad de las acciones, muy importante. Las políticas de discapacidad ya no se tienen que centrar solo en el empleo, en la accesibilidad y en toda la protección asistencial y sanitaria, sino que además tiene que repercutir en todas las áreas de gestión y de gobierno, y es una ley que supone un punto de inflexión. Es decir, durante 10-12 años las personas con discapacidad poco a poco se van incorporando al mercado laboral. Luego era lógico y normal que hubiera una ley que dijera, ya mira, pero es que hay que abrir otras barreras, hay que eliminar otras barreras y abrir espacios en ámbitos tan difíciles y tan alejados en principio de la discapacidad como es el ocio, la cultura, el deporte, las tecnologías, el acceso a la comunicación, las relaciones con la administración, es decir, una serie de leyes y de normas que en principio no estaban abiertas a la discapacidad, ¿no? Posteriormente, en el año 2008, España ratifica un texto muy importante, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hoy además también se establece el día 3 de diciembre, que estamos hoy de felicitación porque es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Convención viene a confirmar lo que España ya llevaba unos cuantos años a través de la Liondau aplicándose, y viene a decirnos también que es verdad que hay que hacer más retoques, hay que seguir transformando nuestro marco normativo, pero que en definitiva en España estábamos bien, ¿no? Ya por último, en el año 2013, entre la Liondau, la LISMI y la Convención, se decide hacer un texto refundido, que es la Ley General del año 2013, que agrupa todo este marco normativo, ¿no? Y es verdad que en términos positivos en España, a mí cuando me preguntan, de esos 75% me preguntan, bueno, director, ¿y qué tal estamos en discapacidad en España? Hombre, en términos macro estamos bien, bastante bien. Yo creo que tenemos que mirar, mirando el retrovisor, lo digo muchas veces, empleo esta expresión, mirando el retrovisor estamos mucho mejor que hace 20 años. Y que se han conseguido muchas cosas. Tenemos, pues, Ana Peláez, una representante española, primero en la Unión Europea, en la ONU, en la parte de derechos de las personas con discapacidad, y ahora forma parte de la Comisión de Mujeres, que defiende los derechos de las mujeres en la ONU. Tenemos un premio que nos concedió la ONU en el año 2013 también, que es el premio Franklin Delano Roosevelt, considerado el premio Nobel de la discapacidad. Tenemos un CERMI y una Fundación 11, un tejido asociativo muy potente, con mucho músculo, defendiendo los derechos de la discapacidad. Tenemos el mejor equipo de baloncesto en silla de ruedas del mundo, de los mejores del mundo. Tenemos ciudades accesibles, el país europeo más premiado por sus ciudades accesibles. Tenemos un sistema educativo que va potenciando más la inclusión, y que ahora mismo hay una reforma de una ley que, cumpliendo con las exigencias de la ONU y con lo que dice también, por supuesto, el colectivo, hay que reforzar más todavía la educación inclusiva, sin menoscabo de la especial, pero hay que avanzar en la educación inclusiva. Tenemos un paradigma de la discapacidad implementado en España que es muy importante, que la discapacidad ya no es las características de la persona, sino que es la persona y su entorno, ¿no? Y si su entorno es hostil, es exclusivo, es insolidario y pone barreras, evidentemente la discapacidad se acentúa, ¿no? Y ese concepto, ese paradigma, más o menos lo tenemos ya interiorizado. Con lo cual, estamos bien. ¿Mejor que hace 20 años? Sí. Ahora, ¿estamos mejor que hace 5 o 10 años? Ahí diría ya que no tanto, no tanto. Yo creo que Ana y Carmen, que son, bueno, testigos y que conocen de primera mano toda la evolución que estoy contando, es verdad que en España creo que estamos en una situación un tanto paralizada en el ámbito de la discapacidad y que hay que continuar avanzando. Afortunadamente hay cuestiones que vamos resolviendo. Ayer, precisamente, y estamos de celebración hoy también, se aprobaba una práctica aberrante que parecía increíble que en un país civilizado como es España, en pleno siglo XXI, todavía existiera, que es la práctica de la esterilización forzosa a personas con discapacidad,
que el 99% de los casos, con los datos en la mano, son mujeres con discapacidad, que atiende a un criterio totalmente de género y además también por falta de una educación sexual hay tabús, que todavía cuesta romper en las casas, que es hablar del sexo, y más todavía si hablamos con hijos y con hijas con discapacidad. Luego parecía lógico y evidente el acabar con esta aberración. Estamos avanzando en la Constitución, también actualizándola, que todavía está desfasada. Estamos intentando eliminar, suprimir la figura de la tutela que incapacita jurídicamente a las personas con discapacidad. Nos queda avanzar mucho en temas de accesibilidad, muchísimo. Como antes decía, la accesibilidad, al final, el entorno en el que nos movemos puede aumentar o acentuar o disminuir la discapacidad de todos, ¿no? Yo soy de los que creo, y permitirme una imagen un poco visionista, de que la accesibilidad se convertirá en el quinto pilar de un estado de bienestar, porque al final la accesibilidad lo usamos todos, ¿no? Ese concepto universal de accesibilidad, desde cuando abrimos una bolsa de un producto que hemos comprado en un centro comercial hasta cuando hablamos por el móvil directamente con la voz o cuando nos bajamos de un coche para darle al botón y que se abra una puerta de un ascensor. Es decir, la accesibilidad es una necesidad que vamos a tener toda la sociedad y desde hecho ya se ve que muchas de las medidas de accesibilidad que se han inventado y desarrollado para personas con discapacidad al final la utilizamos toda la sociedad de una manera un tanto muchas veces egoísta, ¿no? Sin reconocer que viene del ámbito de la discapacidad, ¿no? Con lo cual, insisto en ese concepto de accesibilidad como un nuevo parámetro para medir el nivel de desarrollo de una sociedad. Pero bueno, insisto, 20 años después estamos mejor, 10 quizá no tanto, la curva de mejora no va siendo en la misma proporción que los últimos años. Y además, y ya voy concluyendo, el COVID lo ha puesto encima de la mesa, ¿no? También me habréis oído, Ana me ha escuchado recientemente en alguna otra intervención. En la época del COVID, en estos meses de confinamiento, nos han saltado una serie de alarmas que son preocupantes. Que cuando creíamos que en el ámbito de la discapacidad estaba todo ya más o menos consolidado, podemos sacar pecho por todos esos méritos que tenemos, que he enumerado algunos, pero hay más. Pues haber sido el primer país del mundo en examinarnos 2 veces de la aplicación de la Convención en nuestra normativa. Hay países que todavía no lo han hecho ni por primera vez y nosotros llevamos ya 2. Es decir, sacamos pecho por muchas cosas, pero vemos que ha llegado el COVID y los medios de comunicación no son lo suficientemente accesibles como esperábamos, ni como creíamos, ¿no? La falta de sensibilidad de la ciudadanía. Hay una parte muy importante de la ciudadanía que yo diría más bien por desconocimiento que por maldad, pues siguen todavía sin conocer las necesidades de las personas con discapacidad y han estado denunciando a familias que salían a dar un paseo terapéutico con sus hijos y con sus hijas sin saber que es que sin esos paseos los hijos y esos hijos tenían un trastorno del comportamiento después de estar tantas horas confinados. Hemos visto cómo los modelos de residencia hay que revisarlos. No tiene ningún sentido que en pleno siglo XXI haya todavía personas con discapacidad viviendo en residencias cuando hay figuras como la asistencia personal que está sin desarrollar. No tiene ningún sentido. Tiene menos sentido todavía que se ponga en duda el acceso a cuestiones de derecho fundamental como es la salud, y que personas con discapacidad, vaya, casualidad otra vez, mujeres con discapacidad intelectual, se les impidiera acceder a las UCIs en momentos en los que la enfermedad del COVID pues lo exigiera, ¿no? Y había una sociedad científica que dijo, no, señores, las personas con discapacidad intelectual no tienen derecho a las UCIs. Pues no puede ser. No puede ser tampoco que existan servicios que por una pandemia como la de ahora estén paralizados y acentúen las discapacidades de las personas por no recibir esos tratamientos terapéuticos. Tampoco puede ser que haya venido la pandemia, esta crisis ahora económica, y haya barrido de un soplido los contratos de las personas con discapacidad y estemos a día de hoy en datos exactamente igual que los del 2014, ¿no? En definitiva, como veis, queda mucho por construir y la construcción no solo se hace desde el Estado, no solo se hace desde las autonomías, no solo se hace desde los ayuntamientos, no solo lo hacen los gobiernos, tampoco lo hace solamente el colectivo organizado en torno a la discapacidad, lo hacemos todos y todas y en eso hay que trabajar, ¿no? Convencer a ese 75% de que la discapacidad está presente más de lo que nos creemos y de lo que yo siempre digo, que lo que es bueno para la discapacidad es bueno para toda la sociedad. No he añadido, y se lo dejo a Ana, que dará ese enfoque, el enfoque de género. Hay ciertas cuestiones en discapacidad que tenemos que advertir. Al margen de toda esta transversalidad, hay discapacidades emergentes que son preocupantes. Si cogemos los datos que provocan la discapacidad a día de hoy, hay una población adolescente
cuya principal causa de discapacidad es la salud mental. Estos adolescentes de hoy serán adultos el día de mañana y como no actuemos sobre esa salud mental, vamos a tener un auténtico problema en un futuro. Hay otra discapacidad emergente que es el autismo. 1 de cada 80 nacimientos son niños, son bebés con autismo. Exactamente igual, no conocemos el recorrido que van a seguir durante sus vidas. La discapacidad de la mujer es una doble discriminación y seguro que Ana ahora nos dará muchos más detalles y que no podemos para nada bajar la guardia en mujer y niñas con discapacidad y la discapacidad en el entorno rural, ¿no? Precisamente hablamos de Santa Coloma, estáis muy bien ubicados, como bien ha explicado ahora Bárbara, un núcleo poblacional con muchos recursos, pero en el momento en que nos metamos, subamos a las montañas o nos vayamos a esa España vaciada, una persona con discapacidad, desde luego, y si es mujer, ya sufre esa triple discriminación, ¿no? No podemos bajar la guardia y siempre con esa idea en la cabeza de que lo que es bueno para la discapacidad, en definitiva, es bueno para la sociedad. Muchas gracias y aquí os sigo con atención. Muchas gracias, Jesús. Pues nada, Ana, lo mismo que tú me has dicho hace 50 minutos, que me has dado toda la palabra, ahora te la doy a ti. Ana, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Carmen. Ya sabes que te admiro mucho, que me inspiras mucho y que te agradezco infinitamente tu generosidad para con las mujeres y niñas con discapacidad. Querida Bárbara, querido Jesús, querido público, hombres, mujeres, niños y niñas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, profesionales de Santa Coloma. Me encanta estar hoy aquí, esta tarde, con vosotros, con vosotras. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No es un día de celebración, aunque sí que es cierto que hay cosas por las que nos debemos alegrar, como es esa erradicación del Código Penal, de las esterilizaciones no consentidas de personas incapacitadas legalmente. Es una gran alegría, pero hoy no es un día para alegrarnos, es un día para reflexionar sobre cómo estamos nosotras, las personas con discapacidad, cómo están nuestras familias y cómo seguimos o cómo tenemos que seguir avanzando. El movimiento CERMI tiene clara cuál es la agenda. No podemos seguir hablando de que en España hay 3.800.000 personas con discapacidad. Es injusto, no es correcto seguir repitiendo una y otra vez los datos de la única macroencuesta que tenemos por ahora con el tema de personas con discapacidad en este país del año 2008. Es que han pasado ya 12 años, Jesús, y las cosas han cambiado. Es que tenemos que tener del mismo modo que se hacen estudios constantes, estadísticos, sobre realidades muy dramáticas o sobre realidades importantísimas que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística, la discapacidad también lo es. Tú lo has dicho. En 1 de cada 4 hogares españoles, según esa encuesta y otros estudios, está presente la discapacidad. No es justo que sigamos repitiendo unos datos que vienen de hace 12 años. Eso no se puede seguir diciendo. Yo de verdad te quiero mucho, Jesús, pero no comparto para nada que se sigan presentando esas cifras. Según la Organización Mundial de la Salud y según ONU Mujeres, en un informe que han publicado en el año 2016, también ya un poquito viejo, pero es el informe que tenemos, se dice que 1 de cada 5 mujeres en el mundo vive con una discapacidad. De hecho, se dice que la prevalencia de la discapacidad en la población femenina es el 19,2%. Como digo, el 20% casi. 1/5 de las mujeres somos mujeres con discapacidad. Podríamos pensar que en la población masculina pasa lo mismo, que también 1/5 de la población masculina tiene una discapacidad. Pues no. En la población masculina,
la presencia de la discapacidad es del 12%. ¿Por qué se da esa diferencia significativa alarmante entre unos y otras, cuando realmente en la población en general el porcentaje de hombres y mujeres está bastante equilibrado? Pues hay una serie de factores que son los que contribuyen a que haya más mujeres con discapacidad que hombres con discapacidad en sus poblaciones de referencia. Hay más mujeres con discapacidad entre las mujeres por especialmente las siguientes razones. Uno, por el menor nivel socioeconómico que tiene la mujer en general. Y eso al final, la pobreza, ese menor nivel también social, de participación, de acceso a servicios de salud, de tener una buena alimentación, una buena vivienda, etcétera, etcétera, de las mujeres en general, al final termina provocando discapacidad. La segunda razón es la violencia machista, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, que ocasiona discapacidad, aunque no se reconozca. Ahí tenemos un grave problema, porque lamentablemente cuando se dan datos de discapacidad, por ejemplo, en víctimas mortales de violencia contra la mujer y violencia de género, solamente son aquellas que tenían un certificado reconocido. Hay tantas mujeres que no tienen ese certificado, porque también hay tanta discriminación en la valoración de la discapacidad que se sigue llevando a cabo en nuestro país. Hay muchas enfermedades vinculadas a las mujeres que no están reconocidas como discapacitantes. La fibromialgia, por ejemplo. Y la tercera cuestión, las prácticas nocivas, las prácticas discriminatorias contra las mujeres que al final nuevamente provocan una discapacidad. Embarazos inseguros, partos inseguros, abortos inseguros, mutilación genital femenina, control de la menstruación y otras prácticas nocivas contra las mujeres hacen que al final, como digo, o por ejemplo el uso de las mujeres, porque como tienen más tiempo, como no trabajan, en muchos experimentos de productos farmacéuticos o de nuevas intervenciones médicas, hacen que al final ellas, nosotras, terminamos teniendo una discapacidad más. Por eso hoy, que es el Día de las Personas con Discapacidad, quiero pensar también y dirigir este mensaje a quienes constituyen la inmensa mayoría de este sector. Las mujeres y niñas con discapacidad, que son el 60% de las personas con discapacidad. De cada 5 personas con discapacidad, 3 somos mujeres. Solamente una mujer con discapacidad de cada 14 mujeres con discapacidad en edad laboral trabaja. En comunidades autónomas como la mía, que es Extremadura, la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad es del 82%. Estos son datos que a mí me duelen profundamente, no por venir de mi tierra, por venir y por constatar una vez más lo que está pasando con las mujeres, incluidas aquellas que tienen una discapacidad. Pero fijaos, es que cuando decimos que la discapacidad está presente en 1 de cada 4 hogares españoles, estamos diciendo que también en cada uno de esos 4 hogares españoles
hay al menos una mujer que se está encargando casi siempre de cuidar a esa persona con discapacidad. Una mujer que puede o no puede tener discapacidad, pero una mujer asociada a la discapacidad. A esas mujeres que nunca se os nombra, que estáis siempre ahí, que incluso no tenéis discapacidad, pero que sois las grandes políticas sociales de este país para apoyar a las personas con discapacidad, os dedico mis palabras hoy aquí. A vosotras, mujeres, madres, esposas, compañeras, hermanas, que asumís, porque no hay un sistema que os ofrezca apoyo, la responsabilidad de cuidar de las personas que tienen una discapacidad en vuestros hogares. A vosotras, que dedicáis la vida a ese empeño, que dejáis de trabajar, dejáis de cotizar, que os estáis empobreciendo cada día que pasa por cuidar a las personas con discapacidad, a niños y niñas con discapacidad, sin que el sistema público esté dando respuesta a esa necesidad de no dejaros atrás. A vosotras os pongo aquí presente y os hago visible hoy, que es también vuestro día, porque vosotras, que no tenéis discapacidad, sois víctimas de una discriminación por asociación de la discapacidad. ¿Cuántas madres, mujeres sin discapacidad o con discapacidad, me da igual, de niños, niñas con discapacidad, no han podido, por ejemplo, irse a trabajar a ninguna parte? Lo primero, porque nadie le va a dar trabajo. Tiene un niño con discapacidad, con autismo, una niña con síndrome de Down. ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a dedicar su empeño y su esfuerzo a su empleo? Tampoco se va a poder mover. Tiene restringida la movilidad porque no tiene garantizados tampoco los apoyos de sus hijos, de sus hijas, de su marido, de su compañero o compañera con discapacidad en otro país de Europa. Yo, que soy vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad, me río de una Europa para todos. Mentira. Será para todos, pero no para todas. No existe. No nos podemos mover. Las mujeres no se pueden mover. No tienen garantizados ningún derecho, ni de ellas, ni de sus hijos y hijas o familiares con discapacidad. Queda mucho por hacer. Mucho. En violencia, en institucionalización, en capacidad legal, en acceso a la justicia, que se le debería de reconocer a cualquier persona, aunque no tuviera capacidad legal. Da igual. No se le ha reconocido el voto a la gente incluso incapacitada legalmente, un derecho fundamental. ¿Por qué se niega, por ejemplo, el acceso a la justicia de esas personas que estén incapacitadas legalmente? De la gente que esté dentro de una institución y que dependa de otros o de otras para, por ejemplo, hacer valer sus derechos fundamentales. No podemos olvidar la agenda que tenemos por delante, porque es necesario seguir trabajando. Y yo, que no estoy en una comisión de mujeres, yo estoy en el comité de la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y estoy allí por muchas razones. Podría decir que la primera es porque nosotras también somos mujeres, las que tenemos una discapacidad, 600 millones en el mundo. Pero también estoy allí con otra agenda, con otro objetivo, el de pensar en todas las mujeres, en todas,
en la diversidad de todas las mujeres, en las minorías de las mujeres, en esas que nunca están en ninguna parte, en esas de las que nadie habla, de las que nadie reporta. Ese es mi empeño, no dejar a nadie atrás. Y desde luego ese es mi compromiso de por vida. Pensar siempre en esas mujeres, en muchas, da igual, con discapacidad, migrantes, de minorías étnicas, pobres, demandantes de asilo, mayores. Esas minorías, no dejarlas atrás. Por ti, por mí, por todas, aquí estamos, sin olvidarnos de ninguna de vosotras. Por vosotras, vayan por delante estas palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad. Gracias, Bárbara, gracias, Jesús, y gracias, Ana. No podéis negar que con estas tres personas a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional nos sintamos muy bien representados, y yo particularmente, personalmente, tengo que decir que además los conozco y en su vertiente personal también llevan todo lo que dicen políticamente, no es que lo digan a nivel político y ya está. Con lo cual es un honor, de verdad, muchísimas gracias por haber venido, por vuestras palabras, por vuestra generosidad a la hora de hablar y a la hora de expresar lo que sentís. Y yo creo que es importante para las personas con discapacidad de escuchar lo que decís y tenerlo en cuenta. Solamente me vas a permitir, y sé que toca el vídeo, pero me gustaría, ha habido gente que ha ido participando en el chat, y solamente comentar que Mármol Peceras, que la conocéis, y Víctor, estaban comentando que hay que tener en cuenta, sí, a las personas emancipadas y emancipados, pero también a aquellas personas que requieren mucho apoyo. Y Francisco Gajardo estaba de acuerdo en lo que comentaba Jesús, con que se habla poco de sexo, sobre todo en las personas con discapacidad intelectual. Pues nada más, yo cierro esta mesa dando las gracias, de verdad es un honor, os agradezco muchísimo que hayáis venido, que hayáis participado, y las palabras de los tres. De verdad, muchas gracias. Ahora, si queréis seguir acompañándonos, sí que me han dado un aviso a nivel técnico, y es que las personas que nos siguen ahora pueden ver el vídeo, o sea, verán el vídeo, y luego después que refresquen el YouTube para poder participar en el chat y hacer preguntas. Muchísimas gracias y un besazo. Gracias. Bruno, una pregunta. ¿Tú eres feliz? Sí, ¿Por qué eres feliz? A ver, cuéntame. porque tengo una familia muy simpática y un hermano que es pero muy simpático conmigo y muy agradable. Y explícame una cosa. ¿Tú tienes una discapacidad? Sí, ¿Qué pasa con las personas que tienen discapacidad? ¿Cómo te sientes porque tienes una discapacidad? ¿Te sientes diferente a los demás o igual que los demás? diferente, ¿Ah, sí? ¿Por qué? Cuéntame. porque tengo una discapacidad. Solo puedo caminar en casa, en la calle no. ¿Por qué no puedes caminar en la calle? Porque no ve rápido que los demás, que tienen un líquido en la cabeza. ¿Y el tuyo cómo va? Despacito, Despacito, pero no pasa nada, ¿verdad? ¿sí? Hola, me llamo Raquel Robles y tengo 33 y medio. ¿Sabes de qué va el vídeo? El vídeo, ¿Que estamos grabando? ¿Sabes de qué va? sí, hoy es el día de capacitados. Exacto. Yo tengo incapacidad mental. Yo con 6 años que no sabía qué era. ¿Qué te gusta hacer? Yo entonces hacer karate, me gusta bailar y a la piscina. El teatro también. ¿Y con tu familia qué tal? Bien, me tratan muy bien. El meu nom és Àngels Martínez Pola, tinc 24 anys. Pues yo soy Jesús, tengo 45 años. La discapacitat que tinc jo es diu trastorn compulsiu obsessiu. La discapacidad que tengo es un grado muy poquito del trastorno de la personalidad. Al pis ja fa 2 anys que hi porto. Al primer moment que vaig arribar
vaig estar molt nerviosa. Bueno, pues la relación entre mi compañero es que los monitores me ayudan a controlarme mejor las cosas, es lo que me ayudan ellos. Estic supercontenta perquè sempre m'han ajudat en tot, sempre m'han cuidat, sempre m'han respectat i no em puc queixar d'ells, de veritat. Tanto como Fundación Taller como Aspanide, como el teatro también, son cojonudos. Personas que no conozcan una discapacidad, se meta y que aprendan lo que es la discapacidad. Que la discapacidad hay que conocerla de adentro, llevarla de adentro. Soy Asunción La Iglesia Puello y ahora llevo aquí 60 y tantos años. He tenido una discapacidad de la cadera derecha, pero cuando se curó, pues he trabajado muchísimo y he hecho vida normal hasta ahora que ya tengo 75 años y a los huesos me han pasado factura. Yo creo que no veía la discapacidad que yo iba a tener. Al enyesarme un año, la pierna creció una más que otra. Cuando era joven me decían, eres muy guapa, pero estás coja. Me casé con un chico que nunca puso ningún problema, porque tú sabes que antes con una coja nadie se casaba. Tengo unas hijas guapísimas y mi marido que me quiere mucho, ¿y qué voy a pedir más? Soy Cándido Cortés López. Mi actividad es el Teatro Alquimistas Teatra. También estoy en Fundación Taller de Cataluña. Y lo importante de todo del teatro ha sido una cosa muy importante para mi vida. Estoy muy contento porque el teatro me ha hecho modular, porque antes no hablaba muy bien y en el teatro he estado aprendiendo de modular. Alquimistas Teatra para mí ha sido y es una familia, porque yo, la verdad, yo no tengo familia, la verdad, familia no tengo. He tenido familia, pero son familias que ya no son. Estoy muy feliz, muy contento. Me llamo Joan, estoy en silla de ruedas a raíz de un grave accidente de tráfico que tuve hace 9 años y tuve traumatismo craneoencefálico, lesión medular, estuve en coma 2 semanas, en fin, la vida, estuve en el límite entre estar en el cielo o quedarme allí. Pues a raíz de esto formé parte hace unos años de la entidad CENFIS y me propusieron a cabo de 2 años de formar parte, de involucrarme más, yendo por Santa Coloma a los diferentes sitios de la entidad. Bueno, y una de las cosas que me siento más pleno y realizado es el poder ir a las escuelas transmitiendo a los más jóvenes valores y sensibilización delante de la discapacidad. Soy Yanira. Soy Maribel y soy educadora en Fundación Taller y bueno, explicar un poco la experiencia que tuvo Yanira en el gimnasio Satori, que le dieron la oportunidad de poder colaborar, ya que el sueño de su vida era ser monitora de Zumba. Monitora de Zumba. ¿De Zumba? ¿Bailas Zumba? Gracias a las oportunidades que genera la comunidad, podemos acompañar a Yanira y a sus compañeros a cumplir sus sueños. Em dic Susi, soc de Santa Coloma. Com veieu, soc albina. Tinc discapacitat visual i per això en si vaig venir a afiliar-me a la ONCE. Quan ja no vaig poder fer el que jo feia, la ONCE em va salvar la vida, en tots els camps. Amb el camp, diguéssim, de monetari, també, perquè vaig poder treballar aquests 8 anys que jo venia d'autònoma i això em va salvar, també. I després amb el camp de trobar-te en família. Soy Nico, tengo 34 años y me encanta el deporte. Tengo una discapacidad de un 68. A los 18 años ya ingresé aquí en Torribera y me diagnosticaron esquizoafectivo. Tienes algo tú en tu cuerpo, unos sentimientos que dices, hostia, ¿por qué no me controlo? ¿Por qué me viene eso? Y eso era lo que me hacía tener a veces pánico a salir a la calle, no al mundo exterior, sino a mí mismo. Cuando ingresas en un lado es porque lo necesitas y si estoy ahora en la calle es por Torribera, Martí Juliá, por todos los que me han ayudado a salir adelante.
Y tomarse la medicación sí ayuda, pero también hay fuerza de voluntad, no hay pastillas milagrosas, eres tú mismo, o te levantas o te hundes. Las pastillas te ayudan, pero tú tienes que ser positivo y sacar de ti lo mejor cada día. Soy Lourdes Montorio, esta discapacidad que ha sido a partir de la esclerosis que me han detectado. Es una lesión medular y me ha disminuido la movilidad y algunas cosas más, como la memoria y otras cosas. Con Temique hacemos una salida cada mes y hemos hecho de todo. Hemos subido en globo, hemos hecho parapente. Lo que ayuda muchísimo es estar con gente y poder ver que eres activo, que puedes también, según cómo, ayudar a otros y coger fuerzas para pasar el tiempo más, viéndolo todo mucho más positivo. Porque si no, solo las horas son muy largas de pasar. Soy Rafa, tengo 58 años y me encanta el deporte. Yo tengo una discapacidad de un 33%, es algo parecido a una esquizofrenia. Yo no puedo estar en sitios cerrados porque me agobio, me da ansiedad, entonces tuve que dejar el trabajo. Al principio me tomaba pastillas y las pastillas me dejaban groggy. Y tuve que venir a trabajar psiquiatra y así poco a poco hasta que me estabilizaron las pastillas y ahora pues estoy bien. Nosotros tenemos una liga interna en el centro, todos los centros de Barcelona. Venimos a hacer más amistades, antes no las tenía y ahora entre todos, pues bueno, somos como una familia. Soc David Hernández, tinc 42 anys i sóc un dels entrenadors del equipo de básquet para gente con discapacidad de aquí Santa Coloma. Yo cada vez que llego a los entrenos me reciben con una felicidad que ya te digo que en 20 años que he estado entrenando no la recibía nunca, es decir, una alegría. Ya son varios los entrenadores que han querido pues bueno, sumarse a este proyecto, ¿no? Poder trabajar con gente con discapacidad. Te das cuenta de que tienes que tratarlos con normalidad, tengan o no discapacidad, porque al fin y al cabo todos suman capacidades. Soy José Luis Lozano, soy de Santa Coloma de Gramenet, tengo 47 años y soy un muchacho que hace canciones de vez en cuando. Suelo colaborar con Temique y con Fundació Tallers y suelo salir con ellos a actividades de ocio, hacer un acompañamiento. O sea que esto del voluntario y tal tiene un punto egoísta importante, porque al final te vas para casa quizás un poquito cansado, pero muy lleno de energía y de vivencias de otras y de mucha felicidad. Em dic Josep Maria Gironell i soc professor de piano i llenguatge musical. No soc un professor especialitzat en ensenyaments especials i no he d'amagar que quan se'm va proposar donar classes en Bruno, doncs tenir dubtes de si sabria fer-ho. El seu entusiasme, la seva il·lusió en fer i en aconseguir una determinada cosa doncs fa que s'hi esforci, que tingui molt de tenacitat, molt de tossuderia, diria jo, i això la porta doncs, a l'èxit, evidentment, i a la satisfacció. I aquesta satisfacció, aquesta alegria, doncs, és la que m'agrada a Bruno i que em compensa molt de poder fer aquest treball. ¿Qué significa para una persona tener discapacidad? Pues que desde que naciste o en un momento dado de tu vida, por la causa que fuese, tu cuerpo no funciona como debiese y ahora necesitas la ayuda técnica o de otras personas para poder realizar acciones y funciones de tu vida diaria. Las personas con discapacidad no somos héroes o heroínas, ni ángeles, ni tampoco demonios. Somos personas que reclamamos nuestro espacio en la sociedad por derecho propio y por eso todos los entornos, bienes, productos y servicios han de estar adaptados para nuestra supervivencia. Nuestra ciudad, Santa Coloma de Gramenet, es un lugar amable para vivir para las personas con discapacidad y que camina hacia la accesibilidad universal, pero aún queda camino por recorrer y ahí estaremos para sumar en lo que sea necesario y conseguir una ciudad 100% accesible para todas las personas. Creemos que hay que contar con las personas con discapacidad en la sociedad, porque sumando capacidades tendremos una sociedad más rica en valores y creemos más justa e igualitaria.
Hola, ya estamos otra vez aquí y ahora, bueno, os recuerdo para la gente que se haya conectado ahora o está hace un rato y ha visto el vídeo que tenéis que refrescar el YouTube para poder participar en el chat. Podéis hacer todas las preguntas que queráis, tanto si en el momento de hablar o después, porque las van a ir recogiendo y conforme luego, cuando haya el turno de preguntas, les vamos a ir preguntando a los ponentes y las ponentes. Antes de nada, yo quiero dar las gracias a dos personas, que es Alexei y Rita Arbaz, que son las dos personas que nos han hecho el vídeo. Rita ha puesto las ilustraciones y Alexei ha hecho el vídeo. La verdad es que, y a la tabla de entidades de personas con discapacidad, porque llevamos meses trabajando y colaborando. Entonces, las entidades y las personas voluntarias de la tabla pues han estado trabajando en otras cosas, pero también en el vídeo. Entonces, durante todo el año están participando en pro de la ciudad, de una ciudad con esa accesibilidad universal que decíamos antes, y en este vídeo que lo hemos montado, lo hemos intentado organizar con mucho cariño. Yo le quiero dar las gracias tanto a las personas de la tabla como a Alexei y a Rita. Y también, que antes mi compañera Bárbara lo ha comentado, al personal técnico, a nuestras técnicas y nuestros técnicos que están ahí detrás y que cada día hacen posible pues, que cosas como esta salgan a buen puerto. Nada, pues voy a aprovechar y ya voy a presentar a la mesa. Os doy las gracias de verdad, primero por vuestro trabajo diario de entrada y luego por querer participar aquí, por querer dar vuestro tiempo y esa generosidad también para querer participar. Os presento, son Daniel Cabañas, que es responsable y entrenador del equipo de fútbol inclusivo de la Fundació Grama, Carla Carissimi, que es actriz, bailarina y miembro colaboradora de Lian La Troca, y Àlex Ciurana, que es técnico de inserción laboral de Fundació Tallers Catalunya. Entonces, os doy la bienvenida. Me han dicho también que hemos pactado un orden de participación en las preguntas. Va a contestar primero Daniel, luego Carla y luego Àlex, si no me equivoco y no meto la pata. Y entonces os voy a hacer una pregunta y os voy a pedir que por favor la vayáis contestando por el orden que os he dicho. Por un lado, bueno, pues que presentéis vuestra entidad y en qué consiste la actividad que hacéis en vuestra asociación. Buenas tardes, Carmen, y a todo el mundo que me esté viendo. A ver, mi nombre es Daniel Cabañas, ya tengo 42 años y soy el responsable y a la misma vez entrenador del fútbol inclusivo de la Grama. Vale, pues seguimos con Carla. Vale. Hola, yo soy Carla y vengo en representación en este momento de Jordi Cortés, porque no está aquí, que es el coreógrafo y bailarín de Lian La Troca. Soy miembro colaboradora de Lian La Troca desde hace 5 años. Me siento un poco intrusa, la verdad, en este momento, porque yo soy la que me estoy integrando en la asociación Lian La Troca, que es una asociación de danza que está fundada o creada por Patricia Carmona, que es una chica discapacitada. Digo discapacitada porque después explicaría, porque en realidad es otra capacidad, ¿no? Y bueno, y que Lian La Troca ha sido fundada por discapacitadas y yo estoy integrada, que soy bípeda. Entonces está la diferencia entre los diversos y los normativos, ¿no? Los que pertenecemos a la norma y nos adecuamos a un cuerpo normativo, funcionamos. Y luego los discapacitados son los que no se adecúan a la norma, ¿no? De accesibilidad. Si no, no estarían discapacitados. Bueno, no sé si me he extendido en esto. Bueno, colaboro con Lian La Troca como actriz y bailarina. Àlex. Pues bueno, yo soy Àlex Ciurana y como antes has presentado, Carmen, trabajo en el Servicio de Inserción Laboral
de Fundació Tallers y, bueno, a ver, para contextualizar un poquito, pues me gustaría explicar que, por ejemplo, en Fundación Tallers tenemos 3 grandes servicios, ¿no? Que sería el servicio de centro ocupacional, el servicio del Centro Especial de Empleo y el servicio de inserción laboral, que es donde yo estoy trabajando. Y aquí realizo tareas de orientación y prospección laboral, ¿no? Entonces, bueno, este servicio está ubicado principalmente en Badía del Vallès y atendemos gente de Badía y Bárbara del Vallès, aunque también es verdad que gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Coloma, también atendemos a gente de Santa Coloma allí en Grameen Pools. Daniel, Sí. ¿qué hacéis vosotros en vuestra entidad? ¿En qué consiste tu proyecto del fútbol inclusivo? A ver, el proyecto que yo llevo dentro de la Fundación Esportiva Grama es entrenar a chicos que tienen alguna discapacidad, para que se sientan cómodos y alegres y nada más, que sean bienvenidos. ¿Verdad que me voy apagando esto? Sí. Vale. Carla, si nos puedes explicar Sí. más. Bueno, yo os he visto, es una pena que no podamos tener ningún vídeo, porque sí que conozco a varias personas de Lian La Troca y de hecho han participado en la FITI, en el Festival Internacional de Teatro Integrativo, que tenemos por aquí a la compañera Petri Jiménez que nos está escuchando, que es quien coordina todo el tema de la FITI en Santa Coloma, y es una pasada, o sea, es una pasada verlo. Sí. Así que está integrada por personas con discapacidad, como decías antes, y personas sin discapacidad o bípedas, como Con personas con diversidad intelectual y diversidad física. Nosotros decimos que somos diversos, porque cada uno tiene el cuerpo que tiene y utiliza la capacidad que tiene para la expresión. Yo creo, bueno, Lian La Troca es una asociación de danza en el cual en la danza y en las artes escénicas lo que se hace es expresar. Entonces tú expresas con el cuerpo que tienes esa emoción y la traduces en movimiento con la capacidad que tengas. Entonces no hay discapacitados, somos personas capacitadas para expresar. Te puede faltar un miembro, ¿no? Pero esa capacidad innata de expresión la tenemos todos y todas a priori, ¿no? Y Lian La Troca da a conocer el trabajo del arte, ¿no? Del arte, de la integración y la diversidad. Y romper un poco con los prejuicios que hay en la sociedad, ¿no? Y una cosa que se dice es que no es terapia, pero es terapéutico. Porque el arte cura. No es el propósito, pero termina, ¿no? Y cuando Lian La Troca se presenta en algún sitio, lo que pasa es que no te quedas indiferente. Se modifica. Es como tanto el que baila como el espectador, porque todos somos lo mismo, ¿no? Y un poco viene a mostrar eso, a romper un poco con la idea de discapacidad, con el rechazo, como vernos como personas. Y bueno, eso. Y como dices tú, es una pasada estar dentro también. Sí, la verdad es que me acuerdo una vez en la Plaza de la Vila que estabais actuando y el mensaje era ese, ¿eh? No me mires, únete. La gente se quedaba como un poco alucinada a ver que la gente se quitaba ahí las prótesis y las ponía en mitad de la plaza y así como un poco, la verdad es que muy bien. Pues Alex, por favor, ¿nos podrías explicar un poquito más qué es lo que hacéis y que conozcamos ese proyecto vuestro? Sí. Pues bueno, nosotros en Fundación Tallers, en general en los 3 servicios, lo que hacemos es atender a gente con certificado de discapacidad y les damos atención social y laboral, ¿no? Entonces, desde el servicio de inserción, digamos que procuramos dar esta atención con 2 figuras profesionales. Una sería la del orientador o orientadora laboral y otra la del prospector, prospectora laboral.
Entonces, bueno, pasando a hablar del orientador laboral, yo, por ejemplo, realizo estas funciones allí en Grameenpulse y allí lo que hago básicamente es acoger a la gente que me derivan los técnicos de Grameenpulse y les ofrezco una bolsa de trabajo especializada donde intento encontrar trabajo para la gente que me derivan de allí de Santa Coloma, ¿no? Lo que también es verdad que en algunas ocasiones la gente que me llega no viene directamente de los técnicos de allí de Grameenpulse, sino que quizá viene de otras entidades y entonces cuando pasa esto, pues lo que hago es planificar un itinerario junto con la persona de ver de qué es lo que quiere trabajar, qué pactos vamos a llegar para intentar llegar a ese objetivo. Redactamos a lo mejor algunos acuerdos y bueno, sería eso básicamente. También una de las cosas que me gustaría resaltar en general de todo el servicio de inserción es que nosotros trabajamos con la metodología TAS, que es trabajo con soporte, y básicamente esta metodología lo que intenta es acompañar a la persona una vez ya hay una inserción para que consiga mantener su puesto de trabajo. Y después la otra figura que también la desempeño yo sería la de prospector laboral, que en este caso sería el técnico o la técnica que se encarga de buscar empresas, ¿no?, que quieran contratar a personas. Entonces se hace un contacto y se intenta sensibilizar a la empresa para hacerle ver que si tiene una necesidad de contratar a una persona, pues es indiferente que tenga o no tenga discapacidad y procuramos que intente dar una oportunidad a la gente que nosotros atendemos desde Fundación, ¿no? Y otras de las tareas que hacemos a nivel de prospección sería asesorar a estas empresas respecto al cumplimiento de la Ley General de Discapacidad y todas las dudas que puedan tener respecto a esto, cuántas personas necesitan incorporar en su plantilla, qué subvención pueden tener por diferentes tipos de contrato. Y si igual que en orientación destacaría la metodología de trabajo con soporte, en prospección destacaría la metodología de kilómetro cero, que básicamente es que si nosotros, por ejemplo, atendemos personas de Badía Barberá y de Santa Coloma, pues lo que hacemos es intentando garantizar la calidad de vida de estas personas, pues buscar empresas que estén situadas cerca de su zona de residencia. En este caso, de la gente que vive en Badía y Barberá del Vallès, pues buscamos empresas de la zona o si no, ya un poquito abarcamos más. Y en el caso de Santa Coloma lo mismo, buscamos empresas que sean de Santa Coloma o lo más cercanas posibles para que la gente pues tenga una mayor calidad de vida y de trabajo. Ahí es nada. Ahora os voy a hacer, bueno, antes, ¿teníais algún conocimiento previo del mundo de la discapacidad o habíais trabajado previamente con temas de discapacidad o con proyectos de discapacidad, Daniel? Yo en mi caso no tenía conocimiento del mundo de la discapacidad y resulta de que yo estoy en un servicio de rehabilitación comunitaria aquí en Santa Coloma y ahí resulta de que jugamos una liga de fútbol sala de salud mental. Cada 2 años se nos presenta la oportunidad de hacer un campeonato internacional en Italia y en su día con un referente mío del servicio de rehabilitación comunitaria y yo fuimos a hablar con el concejal de deportes Dani Salgado y nos expuso el proyecto de pertenecer dentro de la Fundación Esportiva Grama. Cuando llegó el día que hicimos la entrevista con el presidente de la Fundación Esportiva Grama, el señor Antonio Morales, y el directivo Rafa Ortiz, pues entonces yo ahí ya fui viendo un poco el mundo de la discapacidad. Y después, aparte, estuve
Estuve en el acto que se celebró aquí en Santa Coloma de Gramenet con la presencia del ex seleccionador de fútbol, Vicente del Bosque. Muy bien. Carla, en tu caso, ¿cómo tú habías estado antes trabajando con personas con discapacidad o colaborando, o cómo aterrizas tú ahí con esa panda? Mira, aterrizo porque estaba en otro grupo de danza y había una compañera que ha tenido un hito, que es Isabel Palomeque, y me lo pasaba pipa con ella bailando, y me dijo, tienes que venir a Lian La Troca. Pero a su vez, otra muy amiga, Inma Vicente, 8 años antes, me había dicho que, bueno, hacíamos cosas, no sé, juntas así, y me dijo, ay, tendrías que venir a Granollers. Yo a Granollers no puedo ir porque ella bailaba con Lian La Troca. Y bueno, y resulta que fui por Isabel, pero en realidad la semilla me la había puesto antes Inma. Y cuando fui, me sentí como súper feliz porque yo trabajaba cuidando a gente mayor, porque el artista no siempre vive del arte, entonces compensa siempre con trabajos de asistencia, ¿no? Normalmente haces otro tipo de trabajos. Y trabajaba con gente mayor, y yo pensaba que en la sociedad terminamos discapacitando. Todos nos hacemos mayores y vamos pasando a una categoría de discapacidad. ¿Por qué? Porque perdemos facultades. Entonces, cuando entré en La Troca, fue como sentir esas confirmaciones internas de la vida y decir, es que yo aquí me siento como pez en el agua, ¿no? Con todo eso que yo creo de la vida, aquí se me confirma. Y a nivel artístico, una pasada, porque en el arte nosotros trabajamos con las miserias internas, y cuando llego ahí, las miserias ya estaban puestas. Nadie está escondiendo nada. Cada uno estaba con la miseria encima. Entonces no hay que demostrar nada, solo estás y te pones a trabajar. Que en otro tipo de colectivo normativo hay como más competencia, más, y aquí vamos con lo que tenemos y para adelante, y eso ha sido maravilloso. Entonces es como hasta más fácil crear, porque no estás escondiendo y demostrando, no, estás. Y en el arte menos es más. Entonces es una pasada. Yo invito a todo el mundo a que por favor una vez en la vida pase por ahí. Lian La Troca está en Granollers, Jordi Cortés, que es el coreógrafo, también da clases en La Caldera, y es una experiencia que te modifica, Entonces yo creo que la discapacidad, si tú abres los ojos a la vida, la ves todo el tiempo. En nuestra gente mayor, en amigos que han tenido accidentes, que para mí no eran discapacitados, eran la misma persona que había quedado con esa discapacidad, esa disminución, pero seguía siendo el mismo, ¿no? Y entrar en La Troca fue confirmar que esto era lo que yo quería en la vida. Gracias. En tu caso, Alex, ¿ya habías trabajado antes con personas con discapacidad? Y bueno, la verdad es que previo a... No, dime, luego te lo hago, tranquilo. Vale. Bueno, la verdad es que previo a trabajar en el servicio de inserción, yo había trabajado 2 años en el servicio de centro ocupacional de la misma Fundació Tallers. Entonces, quizá mi contacto previo fue a través de otro servicio dentro de Fundación. Y antes de entrar a Fundación, bueno, sí que había trabajado en el mundo de la discapacidad, pero había sido un contacto muy superficial, ¿no? Había sido a lo mejor a través de prácticas, de los estudios de grado, cosas así, pero la verdad es que no demasiado. Daniel, para ti. Sí. ¿De dónde surge la idea de hacer un equipo de fútbol inclusivo? ¿Ya era inclusivo antes? ¿Se fueron incorporando
niños y niñas con discapacidad? ¿Era solamente de niños y niñas con discapacidad y luego se incorporaron y chavales y chavalas así? ¿Cómo fue esto? A ver. Esto fue, pues, todo salió a ras de lo que he comentado anteriormente en la reunión que tuvimos con Dani Salgado, que es el concejal de deportes, y a ver, aquí lo que se hace es de que cualquier persona que tenga alguna discapacidad y le guste el deporte, ya en este caso ya ese fútbol, pues se le abre la puerta. Muy bien. ¿Y cuántos chavales y chavalas tenéis ahora? Más o menos. Pues ahora más o menos tendré pues unos 15 chicos. Equipo mixto no hay, es masculino. Pero una pregunta, y aquí vamos a ver. ¿No hay porque no aceptáis chicas o no hay porque no se presentan chicas? Porque no se presentan. Vale. ¿Estáis en alguna liga? Ahora mismo no. Habíamos participado porque hace 6 años de que éramos un grupo de amigos, todos con discapacidad, y decidimos de jugar una liga normalizada contra equipos que no tienen ninguna discapacidad. Y dentro del terreno de juego no se notaba si nosotros teníamos discapacidad o no, porque competíamos hasta el último minuto. Eso es lo que hemos comentado muchas veces, que es muy importante que las personas con discapacidad nos involucremos en proyectos que luego son proyectos tan chulos como el vuestro. En el caso de la Fundació Grama, que la verdad es que eso, pues si tú en su momento con tu grupo de amigos no tenéis la idea, pues a lo mejor, quién sabe, no hubiera habido un equipo de fútbol inclusivo dentro de la Fundación. Muchas gracias. Sí. En el caso tuyo, Carla, liar la troca, ¿sabes si empezó con la panda de la gente que se colgaba la prótesis al hombro o ya empezó mixto o cómo fue? No, empezó eso con mixto, porque Jordi, que fue el que empezó a tirar todas las pautas de danza y eso, es bípedo. Nosotros nos llamamos los bípedos y los rodantes cuando van en silla de ruedas, y siempre fue diverso, porque de diversidad de edad, diversidad en género y diversidad de capacidades. No, ya empezó danza integrada, danza para todos los cuerpos. Al principio se decía danza inclusiva, pero no había que incluir a nadie, había que integrar. Y es integrada en todos los sentidos y diversa en todos los sentidos. Chicas, chicos, chiques, adultos mayores, menores, bueno, menores no hay, pero sí gente joven de 18 años y de 70 y pico de años. Y los cuerpos, diversos cuerpos. Capacidad intelectual, todas las que quieras. Y no es bueno esto de que digas, me gusta mucho que digas lo de la inclusión, porque a veces dice, es que vamos a hacer inclusión. Y digo, bueno, ¿por qué no puedo hacer yo inclusión? Y me tienes que incluir tú a mí, no te puedo incluir yo a ti. Entonces, sí. No, muy bueno eso de la integración. En tu caso, Alex, el tema de qué os encontráis a la hora, porque por ejemplo, una de las cosas que reclamamos el colectivo de las personas con discapacidad es incluirnos en el mundo laboral convencional. O sea, sí que es cierto que hay gente que está en centros de trabajo especial, pero hay personas que quieren estar dentro del mundo laboral de la empresa ordinaria. Entonces, ¿qué os habéis encontrado? ¿Qué trabas? ¿Cómo veis el tema? ¿Cómo las empresas cuando les presentáis el proyecto veis que sí, pero o que no directamente? ¿O qué hay por ahí en el mundo laboral? Pues la verdad es que el objetivo de todo el servicio de inserción es conseguir que las personas que atendemos vayan a la empresa ordinaria. O sea, intentamos
que no vayan a centros especiales de trabajo. Entonces, la verdad es que solemos llegar al objetivo, ¿no?, que nos marcamos. Y bueno, por lo que preguntabas de qué es lo que nos encontramos, la verdad es que supongo que como en todos lados hay de todo, ¿no? Hay gente que está muy predispuesta y de hecho te hace la demanda de quiero una persona que tenga realmente especiales dificultades en poder entrar en el mercado ordinario. La verdad es que estos casos se agradecen mucho y hay otros casos, pues bueno, que cuestan más, pero no recuerdo qué ponente lo había comentado antes. Yo creo que se produce más esto a causa del desconocimiento, ¿no?, de la discapacidad. De hecho, el problema quizá principal que tenemos es que no se nos conoce, pero una vez se nos conoce, después nos llaman y nos piden que volvamos a buscar gente para incorporar a su empresa. O sea, la verdad es que hay de todo, pero la experiencia suele ser buena. Gracias. Daniel, ¿Sí? en tu caso, ¿qué dificultades os habéis encontrado? ¿Os habéis encontrado dificultades a la hora, no sé, de hacer vuestra actividad, de ir por la ciudad, de viajar fuera, de que no estén accesibles vuestros recursos? No voy a preguntar de que no tengáis dinero, porque normalmente siempre nos falta dinero a las entidades, pero no sé, ¿qué dificultades te encuentras? ¿Qué reclamarías si tuvieras que reclamar algo? ¿Qué reclamaría yo? O sí, o qué dificultades te encuentras tú a la hora de hacer tu labor que haces y que puedes decir, bueno, pues esto yo lo haría mejor si tuviera tal cosa. A ver, yo lo que más recalcaría es darle más difusión a la discapacidad. Porque una persona que tenga alguna discapacidad tiene el mismo derecho. Efectivamente. ¿Y os habéis sentido mal mirados, maltratados o algo parecido vosotros cuando habéis ido por ahí a jugar al fútbol o a participar en alguna actividad o cuando han venido a la Fundación Grama? No, para nada. Muy bien. En el caso tuyo, Carla, sí. ¿Qué dificultades os habéis encontrado alguna dificultad a la hora, bueno, evidentemente las barreras, estas barreras que arquitectónicas, sí, muchos y de lavabos. Sí. Pues, ¿qué tipo de problemas y de barreras os habéis encontrado a todos los niveles? Ya no solo esas arquitectónicas, sino que no todos los sitios están adaptados, luego que los espectáculos, por eso antes dije que yo me siento un poco intrusa porque me parece que tendría que estar alguno de mis compañeros que responden a ese modelo de discapacidad, digamos, que yo no comulgo, o un compañero diverso que es el que tiene más dificultad de movilidad a la hora de su funcionamiento en día a día, que lo podría explicar mucho mejor que yo, pero que sí, cuando se da una subvención o algo, normalmente son personas sin discapacidad que acceden a esos recursos para trabajar con discapacitados. Y es muy difícil que a un discapacitado su propio proyecto se lo acojan, no siempre pasa. Y con respecto a Lian La Troca, que ya está formada la asociación y nos movemos y nos llaman para trabajar, o si no, vamos igual gratis para dar visibilidad a este trabajo que hacemos, a la danza, ¿no? A la danza integrada. Lo que sí vemos es que los sitios muchas veces no están adaptados, no hay baños, bueno, un montón de dificultades que nos tenemos que adaptar nosotros al sitio, ¿no? Y que no está muy contemplada en la sociedad de ponerse en el lugar del otro para ver qué necesidad tiene. Entonces yo creo, y me gustaría ya a modo como personal, decir esto, que si
si nosotros nos pusiéramos en el lugar del otro, ya no trataríamos a nadie de discapacitado, porque el otro somos nosotros. Entonces la discapacidad está en la mirada del otro. El discapacitado no se siente discapacitado, le faltan las herramientas para poder desarrollar sus capacidades. Entonces, si fuésemos más amables, yo creo que se lograrían muchas cosas si se nos pusiésemos en el lugar todos de todos, ¿no? Todas de todas. Gracias. Alex, en tu caso, lo mismo, ¿qué dificultades os habéis encontrado a la hora de trabajar con personas con discapacidad? ¿Alguna cosa que digas, pues yo esto quizás le daría una vuelta y iría a lo mejor por aquí? ¿Qué nos podrías decir en cuanto a Bueno, eso? yo lo que creo es que desde el punto de vista del orientador hay veces que no estamos en el mismo punto que la persona, ¿no? O sea, la persona a lo mejor tiene mucha necesidad de trabajar, necesita ingresos, es normal, pero a lo mejor es necesario que haya una formación previa, ¿no? Entonces, el casar, el hacer una formación a lo mejor que pueda darte pie a trabajar de lo que tú quieres, esto hay veces que cuesta, ¿no? O sea, quizá es la parte más difícil es llegar al equilibrio. Cierto, es verdad. Ese equilibrio que a veces por diferentes causas. Entonces es cierto que es verdad que las personas con discapacidad cuando llegan a querer entrar en el mundo laboral, muchas es por una necesidad ya acuciante de que los gastos son mayores y la necesidad, a veces incluso se está cuidando de otra persona y bueno, pues eso, o no te han dado la paga, o no te han dado la invalidez, o no te han dado, y claro, y entre los problemas que se encuentran para que les den trabajo en el mundo, en la empresa ordinaria, pues cuando llegan aquí ya llegan con un desespero, pues me imagino que importante. No sé si Araceli, que está aquí, mi compañera Araceli, técnica del Ayuntamiento de Discapacidad, me está poniendo por el chat si hay alguna consulta, alguna pregunta o no. Y no sé si hay alguna pregunta para las personas de la mesa, si no yo sigo preguntando, que no tengo ningún problema. No, como no veo nada, yo voy a seguir preguntando. Si no os importa, seguimos un ratito más. Ya no nos queda mucho, pero yo sigo preguntando. Por ejemplo, Daniel. Sí. Tú, que eres una persona con discapacidad, Sí. ¿has conocido otras realidades o ha habido algo que tú dices, pues yo esto no lo había pensado? Yo tengo discapacidad y he vivido esto y esto, pero esto no lo había vivido, no lo conocía y me ha sorprendido. ¿Hay algo de eso? Sí, yo lo que había visto de que a ver, en el fútbol yo veía el fútbol solo para gente que no tenía ninguna discapacidad. Entonces, cuando me acerqué al campo de la Gramenet, que vino Vicente del Bosque, estuve viendo de que gente con discapacidad tiene el mismo derecho a jugar a fútbol. Y yo creo que aportaría más que una persona sin discapacidad. Importante. Tengo aquí más preguntas que me pone al grupo de teatro. ¿Qué posibilidades profesionales tienen para ser un grupo mixto inclusivo? ¿Qué posibilidades profesionales? Entiendo que quieren decir que si tenéis mucho trabajo, si no tenéis, que si os llaman mucho, nos llaman, ¿cómo va el tema? Sí, nos llaman más o menos. No llaman tanto como... Pero esto en general, normalmente se contrata si eres famoso o tal. No, nos gustaría que nos llamaran más y que nos pagaran más. Que nos pagaran como una compañía que tiene 20 integrantes, que muchas veces se paga 200 euros para 20 personas y hay mucho más gasto de traslado, de
es mucha más dificultad para trasladarse. Muchos sitios no están accesibles, ni siquiera el tren para llegar, y hay que hacer filigranas para llegar a los sitios. Entonces, muchas veces se está invirtiendo para poder hacer ese trabajo, que es el mismo trabajo que cualquier otra compañía, porque aparte no es el estar ensayando es el mismo esfuerzo que cualquier compañía, el estar creando, más allá que cuando creas y todo esto, hay un plus de ensayo que no se te paga ni de trabajo, y trabajo con personas que están al límite físicamente, entonces, y es un trabajo muy exigente, y todo eso no se tiene en cuenta. Es como que hay los tullidos que tienen la posibilidad de ir a un sitio a mostrarse. Pues no, es un arte con personas que muchas veces están al límite de su energía, al límite de todo, dándolo todo, y que se crean un espectáculo tan bueno y digno como cualquiera, ¿no? Entonces, no hay apoyo en ese sentido. Parece que lo hubiera, pero no lo hay. Se apoya más a alguien que quiere hacer visibilidad y que se está aprovechando del discapacitado, el tullido, para hacer su propio espectáculo, que para dar voz o visibilidad a la misma gente que diversa, que está queriendo mostrar y expresar desde esa diversidad, no desde el punto de vista normativo que quiere mostrar que hay un paternalismo. Por eso también coincido en el patriarcado, en el poder que ejercemos sobre otro que es más débil. Y eso se da en el arte. Se da en el arte con las mujeres y se da en el arte con la discapacidad. Y con la edad que tengas. Te quedas descatalogado si no entras en una juventud. Entonces, está difícil. Y se juntan diferentes, ¿no? La opresión de mujer y luego las discriminaciones por edad, por discapacidad, etcétera, etcétera. Así que y vamos sumando, y vamos sumando. Sí. Y luego cuando hay un dinero que se está dando para la discapacidad, se lo da a una persona que va a trabajar con discapacitados. ¿Por qué no se le da al mismo diverso para que pueda hacer su propio arte? No desde el punto de vista paternalista, ¿no? Que eso también es algo que habría que revisar, ¿no? A la hora de repartir als calés. Si estás trabajando para la discapacidad, que sea desde el punto de vista del discapacitado. Alex, en tu caso, no sé si tú has sido técnico laboral también de personas sin discapacidad, pero ¿qué diferencia encontrarías aquí, al margen de lo que has comentado antes, ¿no? Que te cuesta equipararte en el ritmo a la persona con discapacidad? ¿Qué diferencia ves tú o qué te aporta a ti? ¿O qué has cambiado, qué te ha cambiado, qué chip has tenido que cambiar para trabajar con personas con discapacidad? La verdad es que nunca he trabajado como técnico de orientación para gente que no tuviera certificado de discapacidad, pero realmente creo que eso tampoco importa demasiado. O sea, yo he llegado a atender gente que tenía más titulación que yo, que a lo mejor era doctora. Entonces dices, ¿yo qué te voy a orientar a ti si realmente eres tú la que me tendría que enseñar a mí a cómo hacer mi trabajo, ¿sabes? Entonces, bueno, es lo que hemos estado hablando un poco a lo largo de la jornada, ¿no? Que hay etiquetas y que realmente la discapacidad es una etiqueta más. Que yo, por ejemplo, para lo que trabajo, pues te da acceso a algunas ofertas en concreto, pero nada más. O sea, yo creo que no hay demasiada diferencia entre discapacidad y no discapacidad. Aquí tenemos un aporte de Chesca, que es de la tabla de entidades de personas con discapacidad. Chesca es del grupo de Alquimistas Teatra, que conocéis, bueno, yo creo que Carla lo conoce, estamos muy orgullosas y orgullosos de ese grupo de teatro porque nos hacen pasar unos ratos súper divertidos y además son súper profesionales. Y dice Chesca, creo que es importante que las personas con discapacidad puedan acceder a realizar las actividades que deseen, al igual que las demás personas, tanto en el deporte como en el ocio. Un poco lo que comentábamos, ¿no? Que es importante que hagan lo que quieran. O sea, que no haya ese tipo ni de discriminación ni de barrera
para que puedan hacer lo que quieran. Entonces, que ni la sociedad ni la ciudad ni nada les impida hacerlo. Y después Carmen Segura dice: gracias por este espacio. Bueno, quería agradecer a Ana Peláez, que luego se lo comentaré, que ahora está en otro acto Ana Peláez. Y Carmen habla de antes Ana Peláez, que la habéis escuchado, hablaba de las madres. Vosotros tenéis y vosotras tenéis contacto seguramente con esas madres que muchas veces se invisibilizan, ¿no? Lo que hablábamos también del papel de la mujer y del papel de la madre, en este caso, cuidadora de personas con discapacidad. Y aquí Carmen da las gracias a Ana por haberlas nombrado, ¿no? Creo que también a veces son las eternas olvidadas. Pues vamos a hablar de madres. ¿Os habéis encontrado con madres de personas con discapacidad? ¿Qué os habéis encontrado? ¿Cómo veis esa lucha de esas madres? ¿O no os habéis encontrado con eso? En el caso de Daniel, por ejemplo, ¿acompañan a tus chicos madres y qué tal? Pues bien. En mi caso, por ejemplo, mi madre falleció y entonces el que ha hecho el cargo de padre-madre ha sido mi padre, y mi padre ha estado muy orgulloso de mí, aunque tenga una discapacidad. Claro. En el caso de Carla, ¿os encontráis? ¿Conoces alguna madre de las que estamos comentando? Sí, conozco madres y tengo amigas madres también, y se sienten muy orgullosas, y aparte eso, ver que están integrados, y eso da como tranquilidad, satisfacción, y ver a tu hijo contento. Yo creo que es como cualquier madre, pero una madre con un hijo con discapacidad tiene el plus de la mirada del otro. Entonces, cuando lo ve feliz y que la gente lo está viendo cómo se ha desarrollado también y tiene esa aprobación, súper bien. En tu caso, la madre siempre sufre. Pues sí. Alex, en tu el caso... éxito y el fracaso. Alex, en tu caso han ido madres a acompañar a chicas o chicos a visitarte. No, la verdad es que no, nunca. A ver, nosotros trabajamos con personas que quieren trabajar, entonces muchas veces, bueno, siempre, tienen su vida independiente, que tienen su piso, tienen su familia, tienen sus gastos y bueno, ¿qué más puedo decir después de todo lo que se ha dicho, ¿no? O sea, son unas luchadoras, y una de las cosas que encuentro curiosa, ¿no? Es que nosotros, por ejemplo, siempre hacemos prácticas, ¿no? Buscamos empresas que quieran acoger a gente para que se reactiven en el mercado laboral, ¿no? Entonces, es curioso porque el perfil de gente que hace prácticas siempre son muchas más mujeres que hombres, pero en cambio, después quien encuentra trabajo siempre son antes los hombres que no las mujeres, ¿no? Y bueno, simplemente comentarlo. No, es que es así de triste, sí que es verdad. Nos Yo entra la quería brecha de agregar algo género de las madres también, porque en el arte hay todo un desarrollo, ¿no? Porque tú te modifica. Entonces hay compañeros con diversidad intelectual que ha pasado que de la madre hasta ponerle el desodorante y tener que decir, pero no, por favor, no le hagas eso porque aquí todos nos hacemos todo, ¿no? Entonces, a veces las mamás están en esta protección que no... Claro, pero luego ¿quién enseña a esas mamás a veces, no? Si es cierto que son como muy protectoras, pero claro, muchas veces ¿quién enseña a esa mamá? No, pero ¿Quién también ayuda es y quién como... acompaña a esa mamá, ¿no? A ver qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Sí que es cierto lo que dice. Y yo he aprendido también, porque yo tengo 3 hijos y con mis compañeros soy muy madre, pero soy muy madre no porque sean diversos, sino porque a mí me gusta atender, ¿no? Yo siempre estoy atenta. Entonces, si alguien necesita algo, estoy. Y aparte he tenido una pareja ciego, entonces muchas veces tengo esa tendencia de enseguida adelantarme a la necesidad, pero a veces es como... he aprendido a que tengo que contener esa cosa mía porque el otro no me lo está pidiendo.
¿no? Entonces hay algo también que es de aprendizaje, ¿no? De lo que tú veas a veces no es lo que el otro necesita, lo que tú crees que necesita, ¿no? Entonces... No, sí que verdad. Y las madres se convierten en grandes activistas, porque cuántas, bueno, en Santa Coloma, por ejemplo, pues yo que sé, Mariela, que la tenemos en la mesa de entidades que caminamos con Brooke, o Chesca, o Lina. Entonces tenemos madres luchadoras, o yo conozco, por ejemplo, Carola, que es mamá resiliente, ¿no? Tiene en Instagram, que es una entidad bastante también importante y que asesora a madres que se encuentran, pues eso, que se encuentran con todo y que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces se convierte en grandes activistas porque lo que tú dices, a mi niño, o sea, a mí que me digan lo que quieran, pero a mi niño y a mi niña que no me lo toquen, y en ese sentido se convierten en grandes activistas por la causa. Pues yo os voy a hacer una última pregunta ya, que nos toca cerrar el acto, y si tuvierais que pedir algo, no estaba ni en el guión ni en nada, pero yo os lo pregunto. Daniel, si tú tuvieras que pedir algo, ahora que llega Navidad y llegan los Reyes Magos, van a venir un poco online y esas cosas, pero bueno, van a venir porque nos van a encontrar, van a hacer un pasillo sanitario. Entonces, si tuvieras que pedir algo para tu proyecto, para la discapacidad, para tu bienestar, tu autonomía personal, para tu bien común, ¿qué pedirías? Pues que las personas sobre todo de cara a la comunidad, de que por ejemplo, a ver, que no se nos etiquete como malas personas. ¿Tú crees que porque tengamos alguna discapacidad ya somos malas personas? Muy bien, Daniel. En tu caso, Carla, escribe la carta a los Reyes Magos, a la fada misachera, y se la entregamos aquí en Santa Coloma. Sí, más pisos accesibles para que las personas con alguna discapacidad puedan independizarse o acceder a pisos y poder tener su propia autonomía como la quisieran vivir, como la quieren vivir ellos. Y luego también yo que hablo mucho, también pediría que no se mire como pobrecitos ni como héroes, como personas con necesidades diversas, pero que se les dé la igualdad de oportunidades. Antes de hacerte la pregunta a ti, Alex, han entrado un par de comentarios que los voy a leer así muy rápido, que parece que me han oído decir que es el final y están entrando a todos. Decía Francia de alquimistas. Pienso que en el arte, por ejemplo, si están en una compañía de teatro, si pudiera tener acceso de dinero para que los actores y actrices con discapacidad pudieran cobrar, pero estamos lejos de esto, lejos de la inserción laboral en ese aspecto. Creo que las políticas deberían cambiar, exigir que las instituciones artísticas incluyan en su programación compañías diversas, así como que en la oferta del teatro o danza escolar. Esto nos lo comenta Alquimistas Teatra, que como digo es una entidad que se dedica pues eso, a hacer teatro inclusivo. Pues la última pregunta para ti, Alex, haz la carta que vas a entregar a la fada misachera. La verdad es que pediría muchas cosas y no sabría por dónde empezar, pero yo creo que me quedaría con el mensaje que ha dicho Carla de pedir la igualdad de oportunidades simplemente. O sea, yo me lanzaría quizá que las empresas pues pierdan el miedo quizá que pueden tener de contratar a una persona con certificado de discapacidad, porque al final muchas veces es miedo y desconocimiento, que una vez lo conocen y ven que puede trabajar perfectamente, incluso mejor que a lo mejor una persona que no tenga certificado, pues es eso, que es que salen encantadas y nos vuelven a pedir que gestionemos ofertas. O sea, quizá lo que pediría sería eso. Muy bien. ¿Y os ha quedado alguna cosa por decir que no os haya preguntado y que digas, esto me gustaría comentarlo y aprovechando,
pues me gustaría comentarlo. Por ejemplo, tú, Daniel, ¿hay algo que yo no te haya preguntado y crees que es importante decirlo? No, ahora mismo no. Bueno, en tu caso, Carla, ¿crees que me he dejado algo en el tintero y que seguramente sí, muchas cosas, pero hay algo que te gustaría o que te ha quedado pendiente decir? La sensación que cuando acabe me va a venir, ay, no dije esto, no dije lo otro, quiero nombrar a todos mis compañeros y nombré a unos y otros no, y que me he equivocado y que tenía que haber nombrado a Gloria, a Rita, a Xavi, que es una activista muy férreo y bueno, estoy con esa sensación, entonces no lo sé. Yo creo que cuando acabe me va a venir todo el... Suele pasar. Sí. Alice, en tu caso, ¿qué nos hemos podido dejar por ahí en el tintero que te gustaría reclamar, decir? Bueno, yo cuando antes estabais hablando, tú, Carmen y Carla, me ha venido a la cabeza una conversación que tuve una vez con una madre cuando estaba trabajando en el centro ocupacional, que me decía, no sé, si a mí nadie me ha tomado mis decisiones y me he equivocado, ¿por qué yo tengo que tomar las decisiones de mi hija? O sea, se tendrá que acabar equivocando para aprender, ¿no? O sea, simplemente eso, de no intentar tomar las decisiones por otro, que sea la otra persona, con todos sus riesgos, que se equivocará, pero gracias a equivocarse es como aprendemos. Sí. Muy bien, pues os quedáis aquí ahora conmigo que voy a despedir el acto nada más. Solamente, bueno, a vosotros que os tengo aquí ahora, daros las gracias de verdad, vuestro tiempo, vuestra generosidad a la hora de hablar, lo mismo, de explicar las cosas, de querer participar en este acto que hemos hecho con tanto cariño. Gracias también a Bárbara, Jesús y Ana otra vez por haber participado en esa primera mesa tan súper interesante, porque la verdad es que nos hubiéramos quedado mucho tiempo escuchando. Y otra vez gracias a Alexei y a Rita por haber puesto ese granito de arena en el vídeo. No quiero dejarme a mis personitas de la tabla de entidades de personas con discapacidad, a todas las técnicas y técnicos que está aquí Araceli, que está detrás de los mandos del chat, que me está contando, y más compañeras y compañeros de técnicos, al equipo político del ayuntamiento, que como hemos dicho antes, hay que poner las políticas de discapacidad en el centro también de toda transformación de una ciudad para mirar hacia una accesibilidad universal. Y nada, os mando un saludo, muchas gracias por haber participado, que las personas con discapacidad no estamos solas, que cada vez tenemos más músculo y más fuerza, tanto en las entidades como en la sociedad. Y nada, y que aquí en Santa Coloma nos vais a tener cuando queráis. Muchísimas gracias, de verdad, y felicidades a todos y a todas. Gracias. Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias. Igualmente. Gracias.